Isaías 9. Para los que hablan portugués, 9. Para los hermanos que hablan portugués. ¿Cuántos hablan portugués aquí? Marquito fue el primero a levantar la mano. Aleluya. Bendito sea Dios. El versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Santo, esta es tu palabra maravillosa. Te pedimos que tú puedas, Señor, ministrar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse dando gloria a Dios. Amén. Vamos a empezar un poquito más temprano porque tenemos algo para servir a los hermanos. Aleluya. Después del mensaje. Pero primero vamos a llenar la pancita espiritual. Amén. Dios, a mí me gusta ver las ovejas gordas, aleluya, espiritualmente, ¿verdad? Gloria a Dios, porque la gordura espiritual es salud, ¿verdad, pastor? Aleluya, bendito sea Dios. Hermanos, cuando nosotros, y sabemos eso muy bien, pero muchas veces nos olvidamos, todos nacimos con un propósito, ¿sí o no? Todos nosotros nacimos con un propósito y ese propósito se va desarrollando a medida de los años, porque vamos descubriendo lo que Dios quiere y tiene para nuestras vidas y para qué el Señor nos ha llamado y separado. ¿Cuál es nuestro propósito en el mundo? Ahora, una de las cosas que nos ayuda a entender nuestro propósito, además de las experiencias vividas, las enseñanzas, pero es nuestro relacionamiento con Dios. Porque en realidad de todo eso, el relacionamiento con Dios es que realmente va a hacer con que tú entiendas el propósito de Dios en tu vida. Si tú andas para allá y vas a Salmo 139, donde el salmista, él empieza a hablar sobre de la manera como él fue engendrado y formado en el vientre de la madre. Entonces uno se pone a pensar, wow, el salmista no tenía idea, y se maravilló, era algo muy maravilloso para que él pudiera comprender. Pero en este momento, Dios tenía ya un propósito. Y todos esos propósitos, hermanos, deben ser cumplidos. Amén. Deben ser cumplidos. A medida que tú te acercas a Dios, Dios te va revelando cuál es el propósito que Él tiene en tu vida. Pero hay que batallar para eso. Hay que batallar y no desanimar. Nada en la vida es fácil. ¿Sí o no? Quisiera uno, que podría ser más fácil las cosas en la vida. Pero hermanos, eso es algo imposible. Porque cualquier uno, rico o pobre, van a tener dificultades. ¿Estoy equivocada? No. Tenga mucho, tenga poco, la vida siempre va a ser de alguna manera difícil. Porque las batallas siempre van a estar ahí. Seas el rico, puede tener muchas riquezas, puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar, por ejemplo, la salud. Entonces, eso no significa que ser rico se acabó los problemas, no. Menos mal que nosotros dependemos del Señor, y aun que fuéramos ricos, debemos confiar en el Señor. A ver. Y si no hay lucha, hermanos, ¿sabe qué? Yo te voy a decir algo. Uno no valora, no da valor a las bendiciones que recibe. Si no hay una lucha,
si no hay un esfuerzo, al final tú vas a decir, no valoriza. ¿Por qué? Porque no luchaste y no pagaste algo por eso. Ustedes saben que había un muchacho, eso años atrás, cuando yo llegué aquí en los Estados Unidos, cuando la vida todavía era más, ¿verdad? No era tan loca, la economía estaba muy buena. Y había un muchacho que una persona se fue para Brasil y le dijo, mire, tome ese carro. Y le dio un carro. No era un carro nuevo, cero. Pero hermano, el carrito bueno. ¿Y ustedes creen que el muchacho, y yo le digo, mira, ese carro está haciendo un ruido raro? ¿Y qué va pasando? Porque hace unos cuantos meses que yo no cambio el aceite. Y digo, pero mira, tú tienes que cuidar ese carro, es bendición de Dios. Deja, el día que se daña. O sea, ¿por qué eso? Porque él no pagó por ese carro. Entonces, él no dio ningún valor. Incluso en la Biblia, hasta hay cuando Jesús, él habla que quien debía más es más agradecido. Amén. Quien es más perdonado es más agradecido. Entonces, cuanto más la prueba, o cuanto mayor la prueba, más agradecido tú eres cuando llega la victoria. Y es difícil entender eso, pero si usamos nuestro vivir diario, usted va a ver que es exactamente así. Ahora el punto es no desanimar y ni tampoco desistir. Dios nos ha dado fuerzas para seguir adelante. Amén. Entonces nosotros debemos dar gracias al Señor en la prueba, en la lucha, y glorificar su nombre. En el Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos, hay hombres que nacieron con propósito, pero propósitos específicos. Por ejemplo, Moisés. El propósito de la vida de Moisés era ser el libertador de Israel, sacarlos de la esclavitud. De José, ser el salvador de la nación de Israel y también gentílica, cuando hubo hambre en la tierra. Los evangelistas. ¿Qué son los evangelistas de la Biblia? ¡Qué silencio! Gracias, eso mismo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos tenían ese propósito. El propósito era escribir la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era predicar entre los gentiles y alcanzar una clase que ninguno, quizá un pescador, no podría alcanzar. Pero Pablo alcanzó las clases altas y predicó el evangelio. Y Juan el Bautista, uno de los que el Señor usó a Juan el Bautista, o sea, Dios, ¿para qué? Para preparar el camino del Mesías. Todos estos hombres tuvieron un gran propósito, pero Jesucristo, el propósito más grande fue de Él. Él vino para hacer lo que ningún hombre podría hacer. Él vino a salvar nuestras vidas. Ningún hombre podría salvarse. Ningún hombre, por más santo que fuera, profeta o lo que sea, podía dar la salvación o podía salvarse a sí mismo. Pero entonces Jesús vino con el propósito de ¿qué? De salvar la humanidad. El mundo estaba condenado. La muerte eterna estaba ahí mismo. Mas Dios, hermanos, tuvo compasión, misericordia y amó el mundo de tal manera que hizo ¿qué? A mí me gusta siempre decir ese versículo porque quiero que la iglesia tenga ese versículo bien metido en su corazón. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo. ¿Para qué? Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el propósito de Jesucristo, de su venida, ya había sido revelado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y uno de los primeros propósitos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, su primera venida, fue para destruir las obras del diablo. ¿De qué manera? Pisando la cabeza de la serpiente,
Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Hirió el Señor? Sí, el Señor dice en la Biblia, Isaías 53, que Él fue castigado por nuestros pecados. Él fue crucificado. Entonces todo eso que Él sufrió fue la herida de la serpiente. Pero hermanos, la cabeza es la que guía un cuerpo. Y la cabeza de la serpiente fue aplastada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y gloria al Señor por eso. Entonces el Señor vino para destruir las obras de Satanás. Primero de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció o vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino nuestro Señor, para destruir, para deshacer las obras del diablo. No adelante, hermanos, que el diablo se levante, que te haga cara fea, que te diga una y otra cosa. Tú tienes poder y autoridad en el nombre de Jesús para reprender a Satanás. Amén. Porque este poder nos fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Lea Marcos capítulo 16 y usted va a encontrar la autoridad que el Señor nos ha dado. El Señor no vino en vano. El Señor vino para salvar nuestras vidas. Pero Él nos salvó, hermanos, pero no nos dejó abandonados. No, Señor, porque esa fue la sensación que los discípulos tuvieron. Se sintieron tristes y dijeron: ay, ahora nos va el Señor, ¿y qué vamos a hacer sin Él? Pero el Señor dijo a ellos: mira, ustedes no se preocupen, porque yo voy para el Padre, pero yo voy para allá, para preparar un lugar para ustedes. Pero yo voy a venir otra vez y los voy a llevar para que donde yo esté, ustedes también estén ahí junto conmigo. Amén. El Señor no nos dejó abandonados. El Señor fue y dijo: espérate un poquito, yo también voy a hacer otra cosa. Además de preparar un lugar, además de estar con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos, yo voy a enviar el Consolador, otro Consolador, para que esté con ustedes, para que ustedes puedan acordarse de todas las cosas, porque Él nos va a hacer acordar. ¿Acordar de qué, hermanos? ¿De qué debemos acordarnos? Debemos acordar que nuestro Señor Jesucristo vino, que nuestro Señor Jesucristo hizo grandes cosas, que Él murió, resucitó, preparó un lugar en el cielo, porque yo creo que ya está preparado. Ya está preparado. Y va a venir a arrebatar su iglesia. Y sabe que el Espíritu Santo, hermanos, bendito sea Dios, Él no nos deja olvidar eso. No solamente no nos deja olvidar de la palabra de Dios, pero Él nos ayuda a santificarnos, o sea, apartarnos de las cosas que no agradan al Señor. Pero también el Espíritu Santo, Él nos hace acordar de que Cristo viene pronto. Amén. Desafortunadamente se están olvidando del arrebatamiento de la iglesia. Pero mientras tenga yo vida y mientras yo predique la palabra del Señor, yo siempre voy a decir que Cristo viene pronto. Amén. El Espíritu Santo nos hace acordar de la venida de Cristo Jesús, del arrebatamiento de la iglesia, que es un día y una hora que nadie conoce. Y si no estamos preparados, nos quedamos. Así mismo, el Señor vino para destruir, deshacer las obras del diablo. Segunda cosa, el Señor vino para salvar la humanidad que estaba y está en tinieblas. Porque la humanidad está en tinieblas, ¿sí o no? Es una oscuridad fatal. Nosotros como iglesia somos los únicos que estamos todavía alumbrando este mundo. Porque el día que nosotros vayamos con nuestro Señor en el arrebatamiento, hermanos, se fue la luz. Hubo un blackout.
en el mundo. ¿Por qué? Porque se fue la luz de este mundo. Jesús dijo, mira, yo soy la luz del mundo. Pero el Señor también nos hizo luz del mundo, como iglesia del Señor Jesucristo. Y estamos alumbrando, no solamente somos luz, pero también somos sal de la tierra. Por eso que todavía no se pudrió totalmente esa tierra, porque está la iglesia. Pero no se puede olvidar que el Espíritu y la novia dicen ven. Y el día que el Señor venga, entonces se apagó las luces. Y ahí lo que es tiniebla, hermanos, va a vivir en una tiniebla peor todavía. Porque entonces, ¿dónde va a venir? Dice la Biblia, la ira de Dios. Es donde va a estar aquí la gente pasando sus tribulaciones. La gente que no tiene a Cristo. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La primera parte, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Juan 1, 4 y 5 y dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿quién es la luz de los hombres? ¿Quién es la luz de la humanidad? El mismo Cristo Jesús. Si vio una gran luz, hermano, la luz sigue brillando. Jesucristo no cambia, la luz de Él sigue brillando. Y nosotros que estamos aquí somos los responsables de guiar a esta gente. Quizá una lucecita más chiquita y Él una luz gigantesca. Nosotros estamos para guiarnos a dónde está la luz realmente que salva, que libera, que limpia del pecado. Amén. Nosotros somos luces, pero somos pequeñas luces, porque gran luz es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra tarea es esta. A veces yo miro los arbolitos de Navidad, las cosas llenas de luz, yo encuentro tan precioso, tan bonito. Ahora imagínate que tú seas una de estas lucecitas en medio de la oscuridad de este mundo. Muchas veces la gente no nos admira como nosotros admiramos las luces. Muchas veces al contrario, quiere apagar la luz que está en nosotros. Pero es ahí donde nosotros tenemos que estar bien conectados al enchufe celestial, a la luz maestra. Y que no hay nada ni nadie que venga a sacar esta luz maravillosa de nuestra vida. Que el diablo se ponga para allá, porque nosotros en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén. Amén. Dice, la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuál es la tiniebla que puede prevalecer contra la luz? No se puede. Una vez que llega la luz, llegó la luz. ¿Qué diferencia si yo digo, apague todas las luces de ese templo? Ustedes quizá digan, ay, que no se ve nada. Claro, porque la luz, ella trae a vista, ella hace ver lo que tú en la oscuridad no puedes ver. Hechos 28:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En otras palabras, aquí dice, mira, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Porque eso es la tarea del Señor. Él nos sacó de las tinieblas y nos ha traído para su maravillosa luz. ¿Quién camina en tinieblas? Camina en miedo, porque no sabe dónde está pisando. Quien camina en tinieblas siempre vive inseguro. Siempre está, será. Para los que dudan mucho. Para que para los que creen poco. Tú no andas en tinieblas, hello. Tú caminas por fe. Y cada lugar que pisas, tú estás pisando por la fe, con una luz y una lámpara poderosa. Lámpara para mis pies es tu palabra y
luz para mi camino. Entonces, ¿por qué temer cuando da un paso? Tú no estás en tinieblas. Tú estás bajo la mano poderosa del Señor, a la luz de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo estaba mirando en Puerto Rico cuando pasó el huracán María, que la gente quedó meses sin luz, meses. Y había un pueblito que cuando llegó la luz, después de creo que 4 meses más o menos, hermano, la gente hacía fiesta en la calle, fiesta. Y había gente que lloraba de alegría, porque ya había llegado la luz. Porque eso que la luz trae alegría. Y nosotros cuando miramos al Señor, que es nuestra luz, esta luz tiene que traer alegría a nuestro corazón, que muchas veces está a oscuras. O sea, no hay esperanza, no hay paz. Está amargado, está angustiado, está problemático, está lleno de cuestiones, de preguntas, de cosas mal resueltas. Entonces están en tinieblas. Pero nosotros debemos pedir a nuestro Señor: Señor, ayúdame, porque de alguna manera se apagaron las luces de mi vida. De alguna manera los problemas apagaron las luces de mi corazón. Ya no puedo ser alegre, ya no consigo ser una persona perseverante, ya no consigo tener esta fuerza de orar como tenía antes, ya no consigo tener esta gracia de leer la palabra como tenía antes. Señor, yo me acuerdo cuando tú me dabas el mensaje y yo lo escribía, o que me dabas un estudio bíblico y yo lo escribía. Señor, yo me acuerdo cuando yo oraba por los endemoniados, eran liberados. Señor, yo me acuerdo cuando oraba por los enfermos, eran sanados. Hermano, ¿qué pasó con esa luz? ¿Qué fue que turned it off the switch? ¿Qué fue que se desprendió de ahí? Es momento de pedir que esta luz de Cristo otra vez tome fuerza en tu vida. Tome fuerza. Glória, Senhor. La luz es buena, hasta cuando es de vela, ¿verdad? Desde que tenga una lucecita por ahí. Pero hermanos, no hay nada mejor que una luz que alumbra con ganas. Porque tú ves hasta donde tú no quieres ver. ¿Sí o no? Entonces nosotros debemos entender que el Señor vino a salvar la humanidad que estaba y está en tinieblas. Ahora, hay quien quiere vivir en la luz, pero también quiere vivir en la tiniebla. ¿Eso se puede? Absolutely no. Porque la Biblia dice que uno no puede servir a dos señores. Que una fuente no puede dar dos aguas. No puede dar una salada y otra dulce. No, Señor. Un árbol tiene que dar o es manzana o es pera. No puede ser las dos juntas. Y es igual así en las cosas del Señor. O yo soy luz o yo soy tiniebla. O yo sirvo a Dios o yo no sirvo a Dios. Mensaje de Navidad, mi hermanos. Gloria. Aleluya. Navidad, Navidad. Sí, Señor. Cristo nació para eso, para enseñarnos. Me incluyo yo. Amén. Amén. Y hay unos que dicen, porque la palabra del Señor es bien linda, cuando dice que hay algunos que no quieren venir para la luz porque sus obras son malas. Entonces no quiere hacer con que sus obras sean conocidas. Entonces ahí se quedan las tinieblas. Pero hermano, ¿sabe que yo descubrí? Que hay aquellos que vienen para la luz, pero dejan escondido bajo la cama ¿verdad? En las tinieblas sus obras. Ahí llega la iglesia. Ahí llega la casa. Oh, maravilla. Déjame agarrar aquí en mi cuartito oscuro lo que tengo. ¿Es así o no es, hermano? Yo supe un caso bien interesante esta semana.
Y yo digo, qué bueno. Dios sabe quién está en su casa. Y Dios dice la palabra que aquel que está de engaño en mi casa no permanecerá en mi casa. Yo no veo, solo cuando Dios me permite. Pero yo digo, papi, la iglesia es tuya. Aquí es tú que mandas, no soy yo. Yo dije a ustedes una vez y voy a volver a decir, yo quiero que se llene la iglesia, quiero que la gente venga, pero yo no quiero hacer número. Yo quiero que la gente sea lo que Jesús quiere que ustedes sean, discípulos. Discípulos. No es sentarse ahí y tan llena y pensando en otras cosas. No, llega aquí para ser un adorador. Porque hacer número, hermanos, es muy fácil. Sí, pastora, ¿cómo se hace número? Mire, es solo poner algo ahí, se da gratis tal cosa, y vengan todos los domingos. Hermano, esa iglesia se va a llenar, porque la gente va a querer llenar la panza o tener siempre algo gratis. Pero empieza a predicar para que vean. Ahí la espada va a cortar. No, aquí no es mi lugar. Usted a veces ven gente que viene aquí y de repente se van. Digo, pero pastora, ¿qué pasó? Ustedes no saben por detrás lo que está sucediendo. Y yo cuando no sé, el Señor me hace saber, me llega a los oídos. Así que cuando alguien venga, por alguna ocasión o por algún motivo no deje de venir, a veces por salud y otras cosas que entendemos bien. Pero hay otros que el Espíritu Santo mismo es que dice, espérate ahí, ese ahí está un poquito problemático, no quieres arreglar, entonces espérate un poquito, vamos ahí a hacer un ladito que yo voy a tratar con él o con ella o lo que sea. Es algo que uno tiene que parar y pensar un poquito, porque no adelanta estar en la iglesia dando gloria y llega a la casa con la nevera llena de corona. ¿Cómo es, pastor? Así mismo. Mi corona está en el cielo, aleluya, no en la nevera. Sí, Señor. Pastora, pero aquí nadie tiene corona en la nevera. No, yo sé, todos ustedes tienen corona en el cielo. Pero aquellos que nos van a escuchar por la internet, que nos van a ver por Facebook o por la YouTube, pues entonces, si hay corona en la nevera, es momento de cambiar la corona de la nevera por la corona celestial. Amén. Ouch, pastora. Navidad, agarra un poco más. Pastora, va frenando. Amén. Entiendan eso, hermanos. Cristo vino con un propósito y fue salvar nuestras vidas. Y no es para que vivamos en tinieblas o vivamos con un pie allá y otro acá. No. Y ustedes saben que yo cuando hablo así, digo, ay, pastora, ¿quién será? Ay, ¿será que algún hermanito que está con un problema? Ay, déjame ver quién es. A ver cuál es la cara más triste aquí, que ahí yo voy a descubrir con quién Dios está hablando. Hello, si tú quieres te presto un espejo. Porque Dios habla empezando aquí. Amén. Amén. Entonces la palabra es para todos. Que están aquí, los que no están y que nos van a ver. Porque uno no sabe la necesidad de la gente. Dice la palabra así, en San Juan 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20 de Juan 3, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mira eso. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es glorioso.
1 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Número 3. El propósito del Señor. Primero es destruir las obras de Satanás. Segunda cosa, salvar la humanidad que está en tinieblas. Tercer propósito es dar la vida eterna. San Juan 5:24, de cierto os digo, que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:47, de cierto digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Gloria a Dios. Hay que creer, sí hay que creer, pero es suficiente creer. ¿Qué me dicen? Yo tengo que creer, pero tengo que posicionarme en dar un paso para demostrar mi creencia. Y este paso que doy, demostrando mi creencia en el Señor, es todo lo que Dios necesita para empezar a trabajar en mi vida, para empezar el proceso de santificación en mi vida. ¿Entienden eso? Porque creer, hasta el diablo cree. Ahora, creer con fe de que el Señor te va a transformar y que tú tienes un lugar en el cielo es otra cosa. Creer y dejar la tiniebla para venir para la luz. Porque hay mucha gente que cree en Dios y está en oscuridad. Amén. Y dice aquí en Juan, dice así la palabra del Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Para quien tiene vida eterna es necesario vivir en un lugar eterno. Por eso el Señor fue a preparar moradas eternas. Amén. Cristo hizo de la iglesia otro pueblo. Y cuando Dios hizo la iglesia con un propósito. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Uno de los propósitos de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura, es hacer conocida la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, la salvación, es hacer conocido nuestro Señor. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.